Muy bien. Como ustedes saben, aquí está el ciclo de estudio. En este caso se compone de 10 sesiones, donde todos los días vamos a estudiar un capítulo del libro del conductor. Hoy nos corresponde la sesión número 2, los principios de la conducción. Les recuerdo que aquel que está de los primeros, que dice definiciones básicas, ese capítulo no lo abordamos como una clase, ya que tiene que estudiarlo usted. Solamente son definiciones y, por supuesto, es el lenguaje con el cual nos vamos a comunicar durante las clases posteriores. Así que, por supuesto que hay que leerlo y hay que estudiarlo. Les recuerdo el método de estudio en práctica test. Realicen muchos test. Recuerden que por lo menos tienen que llegar al 90% del examen, o sea, perdón, el 90% en la plataforma teórica. Así que si usted llega al 90%, podríamos decir que se encuentra en buenas condiciones para poder dar un buen examen. Vayan leyendo el libro de manera pausada, de manera tranquila. Ojalá lo pueda leer capítulo por capítulo. Ojalá lea el capítulo antes de la clase. Es una manera muy efectiva de estudiar. Y también, por supuesto, participen de las clases, ya que es aquí donde podemos aclarar muchas cosas que no comprendemos en la lectura. Muy bien. Dicho todo esto, comenzamos entonces la sesión de hoy, sesión número 2, principios de la conducción. Buenas noches a todos. Muy bien, como ustedes ya saben, nosotros estudiamos desde nuestra plataforma donde tenemos los resúmenes con muy buen contenido. La verdad que son resúmenes muy completos. Y nos vamos a la sección que dice temarios. También aquí nos vamos a donde dice temario B y buscamos el capítulo que nos corresponde hoy día, que dice los principios de la conducción, y ponemos leer temario. Les recuerdo que en este capítulo y en todos los capítulos aparecen videos de apoyo. Los videos de apoyo no alcanzamos a verlos completos en la clase, así que no alcanzamos, así que por supuesto los videos siempre están disponibles en nuestra página para que ustedes lo puedan revisar en algún momento, por supuesto, de estudio personal. Muy bien, comencemos a estudiar entonces. Buenas noches, Vilma. Aprovechemos el tiempo que esta sesión es un poco más extensa. Vamos a ver. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a hablar sobre el funcionamiento mecánico del vehículo y los sistemas que lo componen, iniciando por el motor y los frenos, los neumáticos y las luces. También trataremos otros factores presentes en la conducción, como la distancia de detención y reacción, y también vamos a ver los elementos de seguridad pasiva y activa. Vamos a ver. El primer elemento importante o el más importante del vehículo es el motor. La importancia y la ubicación es el elemento más importante, es decir, es el corazón del automóvil. Normalmente se ubica en la parte delantera de este, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás, actualmente en automóviles de alta gama. Combustible. Los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina o también con benzina. Algunos para el trabajo funcionan con petróleo diésel, como buses, camiones, camionetas, y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la política nacional de electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. El funcionamiento del motor, ¿cómo se mide? Se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto. Atención, y se indica con la sigla RPM, que significa revoluciones por minuto, las cuales están indicadas por un tacómetro, que consiste en un reloj digital o análogo que está situado en los tableros de los vehículos. Muy bien, todo esto que acabamos de leer es lo más importante del motor. También aparece una pregunta de examen que dice, ¿cuál es la función principal del motor? Aquí no lo acabamos de leer, pero lo podemos deducir. La función principal del motor es transformar la energía. Toda la energía, en este caso proveniente del combustible, por supuesto, se integra a los procesos del motor y hace que en este caso el vehículo pueda funcionar. Tal cual como lo dices, la parte más importante es el corazón del automóvil, es como el corazón del ser humano. Si en el ser humano no funciona el corazón, no funciona ningún otro órgano. Esto es algo similar, ¿ok?
Aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vámonos al sistema de lubricación. Los motores se lubrican a presión con aceite para todas sus partes móviles. El efecto del aceite o la función del aceite, atención, pregunta de examen, la función del aceite es minimizar el desgaste y la fricción entre las diferentes partes móviles. Cuando el nivel de aceite está bajo, puede encenderse una luz de presión de aceite en el tablero, lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado. Muy bien. Por supuesto, si asemejamos a una parte del ser humano, podríamos asemejarlo como la sangre del ser humano. La sangre del ser humano pasa por todas las partes, por todo el cuerpo humano, ¿verdad? Y tiene también muchas funciones, entre ellas también nutrir los órganos del cuerpo humano. En este caso, también el aceite pasa por todas las partes móviles y tiene la función de, obviamente, evitar la fricción y el desgaste de las partes móviles. En este caso, al igual que el ser humano, si en el ser humano la sangre se encuentra en mal estado, por supuesto que el cuerpo completo se enferma, ¿ok? En este caso, si el aceite también está en mal estado, o ya cumplió su función en este caso, por supuesto que también comienza a dañar las partes del vehículo. Es muy importante que usted siempre verifique el aceite de la varilla que se encuentra en el motor. Cambie periódicamente el aceite y el filtro que corresponda. Use aceites recomendados por el fabricante. Recuerde que el fabricante le tiene que indicar a usted cada cuánto kilometraje se debe cambiar el aceite del motor. Si usted va a comprar un auto usado, de la misma forma, pregunte cuándo fue el último cambio de aceite y filtro para que usted sepa cada cuánto kilometraje tiene que hacerlo para su vehículo. Bien, aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos al sistema eléctrico. Buenas noches, Marcia. El sistema eléctrico, en este caso, los principales elementos y funcionamiento del sistema eléctrico son los siguientes. Aquí, en el sistema eléctrico, la parte más importante es el alternador. ¿Y qué hace el alternador? El alternador es el encargado de producir la energía eléctrica. Este entra en movimiento a través de una correa del motor. La energía producida por el alternador, ¿dónde se almacena? Se almacena en la batería. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador, por supuesto que se va a minimizar. En el tablero se enciende la luz del alternador cuando la batería, en este caso, tiene poca carga. Podríamos asemejar el sistema eléctrico o el alternador, en este caso, podríamos asemejarlo como el cerebro de un ser humano. ¿Por qué el cerebro? Porque en el cerebro se producen las conexiones neuronales para que nosotros podamos funcionar, ¿verdad? Aquí también se producen conexiones eléctricas para que el vehículo, en este caso, también pueda funcionar en esa área en específico. Aquí tenemos, por supuesto, una fotografía. Buenas noches, Huawei, buenas noches. El jueves tengo el examen teórico, estoy nerviosa. Tranquila, vamos tranquilita. Benja el martes, vamos que se puede. Algunas fallas del sistema eléctrico, ¿cómo las podemos reconocer? Por ejemplo, mediante un fusible fundido. Los fusibles impiden incendios y el deterioro del sistema eléctrico. Cuando falla algún componente eléctrico, comúnmente se funde un fusible. Por ello es necesario revisar y reemplazar. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Por ejemplo, cuando se apaga el tablero, cuando alguna conexión eléctrica no funciona, por supuesto tenemos que revisar en este caso los fusibles. Los fusibles son como, ellos como que se sacrifican por el sistema eléctrico. Si alguno de ellos no está funcionando, quiere decir que efectivamente hay algo que tenemos que evaluar. La ampolleta quemada, si el intermitente del tablero está más rápido o alguna luz no enciende, es posible que se deba a una ampolleta quemada que tenemos que estar revisando constantemente. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos al sistema de combustible. El sistema se compone de tres partes. Mucha atención, 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 pregunta de examen. ¿Cuáles son las tres partes de las cuales se compone el sistema de combustible? Primero, del estanque de combustible, de los conductos y una bomba. ¿Qué pasa cuando el combustible llega al motor? En los autos modernos cuentan con motores de inyección.
donde el combustible es eyectado directamente a la admisión. En los autos antiguos, cuando hablamos de autos antiguos, estamos hablando de vehículos, por ejemplo, del año 90 hacia abajo, ¿ok? Funcionan con carburador. Ahí se mezclan con aire y el combustible y después pueden ser aspirados por el motor. O sea, cuando el combustible llega al motor en autos antiguos, modernos, perdón, cuentan con motores de inyección que realizan la función para que el combustible llegue a la admisión y por supuesto el vehículo pueda funcionar. Muy bien. En los autos antiguos funcionan con un carburador que al mezclarse con aire, el combustible después son aspirados por el motor y efectivamente el vehículo puede funcionar. Cuando usted cargue combustible, siempre tenga en cuenta, no abren necesariamente la tapa de la gasolina, pues los vapores de combustible son cancerígenos. Llene siempre el estanque para liberar menos gases y de esta forma contaminar menos. Pero también sabemos que muchas veces no podemos andar siempre con el estanque lleno, ¿verdad? En el caso, muchas veces, sobre todo por el valor que en este caso tiene la benzina en el día de hoy. Eh, si no puedo llenar el estanque, perfecto, manténgalo a nivel medio, quizás un poco más bajo, pero nunca pero evite, en este caso, eso es lo que quería decir, evite andar con el mínimo o conducir con la reserva de combustible, ya que en ese caso, estos conchos de combustible que quedan o estos mínimos de combustible, por supuesto, tienen mayores partículas que pueden dañar su vehículo. Usa el octanaje recomendado por el fabricante del vehículo, que puede ser 93, 95 o 97. En este caso, ahí estamos hablando de la benzina. Se dice que mientras el octanaje es más alto, más pura es la benzina. ¿Ok? Cuando usted cargue combustible, detenga el motor, no respire los vapores emanados por la gasolina, no hable por celular, no debe fumar mientras carga combustible. Atención, las reiteradas frenadas y aceleraciones al conducir generan un mayor gasto de combustible. ¿Ok? Atención, principalmente cuando estamos en un taco o en un atochamiento vehicular es cuando más combustible gastamos, ya que el frenar y acelerar hace que gastemos más combustible que en otras situaciones. Vámonos al sistema de refrigeración. El objetivo es enfriar el motor o también equilibrar la temperatura, ¿verdad? Para mantener una temperatura adecuada estable. Perdón. Para enfriar el motor se utiliza un líquido refrigerante, que es agua destilada con anticongelante, la cual circula por los canales del bloque del motor y pasa desde ahí al radiador, que es donde está el ventilador, donde en este caso se enfría también la temperatura. Cuando el motor marca una alta temperatura, puede estar obstruido el sistema de refrigeración. Puede haber poco líquido en la correa de bomba de agua, puede estar mal tensado, también puede estar rota. Si el motor ha aumentado su temperatura, lo primero que hay que hacer es detenerse de inmediato y reparar la falla. No sabemos, a ver, un vehículo que en este caso se eleva demasiado la temperatura, hay que detenerse de inmediato, de partida es bastante peligroso. Y lo otro, que en este caso, por supuesto, las piezas del vehículo pueden salir muchas muy dañadas y la reparación es bastante cara también. ¿Ok? Acá tenemos, por supuesto, otro video explicativo sobre este tema. Llegamos al sistema de escape. Los gases tienen monóxido de carbono, es venenoso, incoloro y no tiene olor. La intoxicación produce dolor de cabeza y vómitos, son los primeros síntomas. Las múltiples sustancias tóxicas de estos gases son peligrosas para la salud y para el medio ambiente. Recuerde estos dos síntomas de intoxicación por monóxido de carbono. También en el examen le puede aparecer con la palabra óxido de carbono, que también es lo mismo, ¿ok? Por lo tanto, los dos primeros síntomas son dolor de cabeza y vómitos. Atención con esos dos síntomas. ¿Por qué? Porque en el examen te ponen un montón de síntomas, así como desmayos, convulsiones, etcétera. Pero tenemos que tener claro que los síntomas primarios en este caso son solamente esos dos. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos al embrague.
Al presionar el pedal de embrague se desconecta la transmisión en el sistema que se encuentra entre el motor y la caja de cambios. En ese momento no se transmite la energía y es posible pasar cambios y volver a conectar el embrague soltando el pedal. Al conducir presionando el pedal durante un tiempo muy extenso, se disminuye el control sobre el vehículo. Por lo tanto, el embrague se debe presionar solamente cuando vamos a conectar y desconectar los discos, no para mantenerlo presionado durante toda la conducción. ¿Bien? Por supuesto, el pedal de embrague nosotros lo aprendemos a utilizar muy bien cuando estamos ya efectuando la práctica de la conducción. Aquí en este ejemplo, usted puede ver cuando usted pisa el pedal del embrague, está realizando una acción que se llama desembragar. Al desembragar, se separan los discos del sistema de embrague. Cuando se separan los discos, uno puede pasar los cambios, ¿verdad? Cuando suelto el pedal de embrague, suelto el pedal, se acopla el sistema o se vuelven a juntar los discos con la marcha ya engranada. ¿Qué es la marcha engranada? Es el cambio que yo pasé, ¿ok? Con la marcha engranada, la fuerza pasa directo del motor a las ruedas a través de la caja de cambios, ¿ok? Por lo tanto, esa es la función principal del embrague. ¿Qué es la caja de cambios? La función, atención, pregunta de examen. ¿Cuál es la función de la caja de cambios? Multiplicar la fuerza del motor. Puede tener hasta 6 marchas. Cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Manejar a la velocidad adecuada contamina menos y ahorra combustible. Los vehículos con caja de cambios automático, como usted sabe, no tienen embrague. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Muy bien. Acá están. Suspensión y amortiguación. Se encargan del contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir. Permite minimizar el impacto de las irregularidades con la superficie de las calles. Gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas. Y aquí aparece por primera vez la seguridad activa. ¿Qué es la seguridad activa? Miren acá. Vamos a hacer la diferencia, en este momento vamos a hacer la diferencia entre los elementos de seguridad activa y los elementos de seguridad pasiva. Los elementos de seguridad activa son todos los elementos del vehículo que me permiten conducir con seguridad y me protegen en todo momento de la conducción. Por ejemplo, el freno, los neumáticos, los amortiguadores, los cambios, también puede ser la caja de cambios, todo aquello que yo utilizo al momento de conducir que me protege para que, en este caso, yo pueda realizar una conducción segura. En cambio, los elementos de seguridad pasiva son todos aquellos elementos que me protegen en caso de accidente o siniestro o, en este caso, en caso de alguna emergencia. Por ejemplo, el cinturón de seguridad, el airbag, el apoyacabezas. Esos elementos se consideran elementos de seguridad pasiva, ya que están destinados a protegernos en caso de alguna emergencia. Ahí está la diferencia entre los elementos de seguridad activa y seguridad pasiva. ¿Ok? En este caso, los amortiguadores, en este caso, tienen por función, acá dice, los peligros y consecuencias de amortiguadores en malas condiciones, pero los amortiguadores, en este caso, tienen la función de absorber la energía. Pregunta de examen. ¿Por qué absorber la energía? Porque en este caso, imagínate, mira, cosa que pasa mucho cuando uno va conduciendo, que vas conduciendo y de repente te encuentras con un lomo de toro. Y existen veces que, no sé si el municipio en este caso, no pintan los lomos de toro o están despintados y uno no los ve. En ese momento que no viste el lomo de toro, efectivamente te pegaste un gran salto con el vehículo y por supuesto pudiste mantener el control del vehículo. Obviamente los pasajeros y toda la gente, por supuesto, va a saltar en el vehículo. ¿Ok?
Los que me protegen en ese momento, o los que hicieron correctamente su función para que yo pudiera mantener el control del vehículo, fueron los amortiguadores. Porque si no estuvieran, no existieran o estuvieran en mal estado, en este caso yo hasta podría perder el control del vehículo. Muy bien, por lo tanto, la función de los amortiguadores en este caso es absorber la energía. ¿Ok? ¿Cuáles son los peligros en este caso de tener los amortiguadores en malas condiciones? Primero, el vehículo, el automóvil, no posee estabilidad, especialmente en las curvas con viento lateral o al circular sobre una superficie con agua aumenta el riesgo de aquaplaning. El aquaplaning es cuando un vehículo pasa a exceso de velocidad por un charco de agua y el neumático no se adhiere correctamente al pavimento, lo que se puede provocar que el vehículo comience a patinar. ¿Ok? Mayor es la distancia de frenado, sobre todo en calles irregulares o mojadas. Si además el vehículo no tiene ABS, este sistema va a perder efectividad. Los frenos ABS, recuerde que son los frenos antibloqueo. Provocan averías con mayor frecuencia también a otros elementos del vehículo, claramente. Y por supuesto, menos confort en la conducción. Esto puede provocar la fatiga del conductor, ya que los amortiguadores en mal estado también suenan bastante, son bastante sonoros, por lo tanto, uno se desconcentra también en la conducción. Muy bien, ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo justamente de ese tema. Muy bien, claro, porque hace perder milisegundos de adherencia, claramente que sí. Vámonos a los frenos. La función principal de los frenos, en este caso recuerde que los frenos son parte de la seguridad activa del vehículo, es reducir la velocidad y detener. Para evitar siniestros es vital supervisar y mantenerlos en perfecto estado. El uso. Es importante aprender a usar los frenos de forma correcta en situaciones de peligro, tomando en cuenta las características del vehículo y teniendo claro si cuenta o no con ABS, es decir, con frenos antibloqueo. Aquí se explica mejor lo que es el antibloqueo. Por ejemplo, en una frenada intempestiva o una frenada de emergencia, ¿qué sucede? Si usted frena de golpe por el pánico de una situación peligrosa, los frenos ABS permiten continuar controlando la dirección del vehículo. Ventaja que disminuye a altas velocidades también, o sea, los ABS tampoco hacen magia. Si usted va a más de 100 kilómetros por hora y tiene que frenar de manera de emergencia, por supuesto que la efectividad de los ABS tampoco va a ser la mejor. En el caso que no tuviera ABS, el vehículo se deslizaría y se bloquearían las ruedas, lo que haría patinar en este caso el vehículo y perder el control del vehículo. Muy bien. Los vehículos tienen dos sistemas de frenos independientes. Tenemos el pedal de freno que ustedes ya conocen, que actúa sobre las cuatro ruedas y comúnmente es hidráulico. Y también tenemos el freno de mano, que también se llama freno de estacionamiento, que es mecánico y funciona principalmente en las ruedas traseras. Siempre es importante que usted controle el nivel de líquido de frenos continuamente base las indicaciones del fabricante. Este líquido no se consume y si baja su nivel es por un desperfecto mecánico. Esto último puede causar un siniestro. En este caso, el líquido de freno tiene la función de mantener el freno de manera hidráulica y que el freno funcione correctamente. ¿Ok? Por lo tanto, si este líquido se consume, el freno ya no va a ser hidráulico y de alguna forma te va a costar mucho frenar. ¿Ok? Entonces, este es un líquido que tenemos que estar revisando y que no se consume. También tenemos que revisar que la carrera del pedal no sea demasiado larga. ¿Qué significa? Que yo no tenga que extender mi pierna completamente y situarme en una posición peligrosa para frenar completamente el vehículo. También tengo que ver que la posición del pedal no descienda cuando lo tienes fuertemente presionado, que pasa en algunos casos. También tenemos que controlar que el pedal se sienta rígido y no elástico. El freno tiene que ser elástico. Recuerde que es parte de la seguridad activa y tiene que estar disponible en todo momento.
Tenemos que resguardar también que las luces de freno funcionen correctamente, que el freno de mano funcione correctamente también y que los frenos actúen de forma pareja sobre las 4 ruedas. Todo eso es lo que tenemos que controlar. Muy bien, ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora a los neumáticos. Los neumáticos son el punto de apoyo del vehículo con la calzada. Por ello, el agarre es fundamental, pues entrega seguridad en distintas condiciones climáticas y de emergencia. Miren, los neumáticos son tan importantes tenerlos y hay que tenerlos y revisarlos y que estén en buen estado, ya que recuerden que es el punto de apoyo con la calzada, por lo tanto es parte de la seguridad activa y me protegen los neumáticos, ¿ok? Por lo tanto tenemos que tenerlos en constante revisión. Para que los neumáticos deben cumplir sus funciones. Atención, pregunta de examen. Funciones de los neumáticos. Deben cumplir las funciones de frenado, agarre y direccionalidad. Esas son las funciones de los neumáticos. También tenemos que revisar que los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable de 3 milímetros, los surcos, ¿ok? Cuando la profundidad es muy baja o inferior a 1,6, baja la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo de que pierda contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Revise habitualmente sus neumáticos y compruebe sus detectores de desgaste de profundidad de los surcos no le indiquen que está inferior a 1,6. Atención, hay una pregunta de examen que dice, ¿cuál es la profundidad de los surcos para un neumático seguro? Y la profundidad de los surcos para un neumático seguro siempre va a ser 3 milímetros, no 1,6. ¿Ok? Atención, tenemos que comprobar que en este caso no está inferior a 1,6, pero en este caso el neumático seguro siempre va a ser de 3 milímetros. ¿Muy bien? Perfecto. Muy bien. De los distintos elementos que debe revisar el conductor, los neumáticos siempre deben ser los primeros. Muy bien. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Y llegamos a las luces. Las luces también son parte de la seguridad activa. Las luces exteriores de los vehículos tienen doble propósito. Lograr conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad sea reducida y ser visto por los otros automovilistas para advertirles sobre diversas situaciones y maniobras. Miren aquí, lo que acabo de leer es una tremenda pregunta de examen. ¿Por qué? Porque aquí dice claramente cuál es el doble propósito de las luces o cuál es las funciones de las luces. Primero, lograr conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad sea reducida. Y segundo, ser visto por los otros automovilistas para advertir diversas situaciones. Mucha atención, que eso es pregunta de examen. Las luces que por normativa deben tener todos los vehículos son las siguientes. Atención. Debemos tener 2 focos que proyectan luces altas y bajas. Estas pueden ser de color blanco o amarillo. 2 luces intermitentes que pueden ser de color o deben ser de color naranja. 2 luces de estacionamiento que deben ser de color naranjo. Recuerde que la luz de estacionamiento es el primer clic de la palanca de las luces. 2 neblineros que son opcionales, que son de color blanco. En las luces traseras tenemos 3 luces de freno que son de color rojo. 2 luces intermitentes que son de color naranjo. 2 luces de retroceso que son de color blanco. Una luz placa patente que es de color blanco. Y 2 luces rojas fijas que son de color rojo. Todo esto es por normativa legal. Si usted ha visto en las calles vehículos circulando con luces de color violeta, verde, fluorescente, están fuera de la normativa legal y por supuesto que se exponen a una multa o sanción. Muy bien. Muy bien.
Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos a los espejos. Los espejos, parte de la seguridad también del vehículo. Los espejos permiten al conductor ver el tráfico que circula detrás de él a la derecha y a la izquierda del vehículo. La mayoría de los espejos laterales, atención, los que van al costado, son convexos. ¿Y qué significa eso? Que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que se ven en realidad. Por lo tanto, cuando yo voy conduciendo y voy a mirar por los espejos, me tengo que asegurar también mirando por el espejo retrovisor para poder, por supuesto, calcular la distancia de los vehículos. Los puntos ciegos o ángulos muertos corresponden al espacio de conducción no visible para el conductor en los espejos. ¿Qué es el punto ciego? El punto ciego, se los explico con un ejemplo. Cuando uno va conduciendo, ya que créanme que a todos los conductores nos ha pasado alguna vez, tú vas conduciendo súper bien, por ejemplo, voy a efectuar un cambio de pista, comienzo a observar el tránsito, muy bien, miro por los espejos, no viene nadie, señalizo correctamente para efectuar el cambio de pista y cuando voy a efectuar la maniobra, un vehículo me toca la bocina, pip, 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 justo al costado que yo estaba efectuando en este caso el cambio de pista. Y uno dice a sí mismo, ¿en qué momento apareció este vehículo que nunca lo vi? Eso es lo que uno piensa. Pero resulta que el vehículo siempre estuvo ahí, porque existe un punto en el vehículo que no vemos por los espejos, ¿ok? Lo que significa que cuando voy a efectuar una maniobra de mayor complejidad, además de mirar por los espejos, de señalizar, además tengo que girar la cabeza. Un segundo de girar la cabeza para asegurarme que no hay nadie, ¿ok? Muy bien. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo justamente sobre los espejos. Ok, terminamos con las partes más importantes del vehículo. Ahora nos vamos a la energía y las leyes físicas, principalmente al cálculo de la distancia de detención. La energía del movimiento también se le llama fuerza de inercia. La fuerza de inercia provoca que un vehículo acercándose a una curva mantenga una trayectoria en línea recta. A través del volante usted puede controlar la dirección. Sin embargo, a altas velocidades esto se complica y podría perder fricción saliéndose de la vía. Siempre recuerde, antes de al conducir, verifique con anticipación el estado del camino. Esté atento a cualquier sorpresa mientras conduce, siempre con mucha atención. Las hojas caídas, derrames de combustible, pérdidas de aceite, provocan que el pavimento sea más resbaladizo. Baje la velocidad con anticipación antes de la curva y acelere suave a la salida de la curva. La fuerza centrífuga en una curva, atención con esto, tiende a sacar el automóvil de la vía dependiendo de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Imagínense este ejemplo. A lo mejor ustedes lo hicieron alguna vez. Usted estaba en bicicleta y se tiró en bicicleta por una pendiente. La bicicleta y usted tomó mucha velocidad. Y cuando usted quería doblar para poder frenar, la bicicleta lo que hizo fue que usted se cayera. Usted se cayó de la bicicleta. ¿Por qué? Porque la velocidad era tanta y la curva era tan cerrada que en ese momento, por supuesto, la bicicleta te sacó del camino. Con los vehículos pasa lo mismo y eso se le llama fuerza centrífuga. ¿Y de qué depende la fuerza centrífuga? Depende de dos factores principalmente. Depende de la velocidad con la cual venga el vehículo y depende de lo cerrada que sea la curva, ¿ok? Si la curva es bien abierta, por supuesto es probable que al vehículo no le pase nada, pero si la curva es cerrada, por supuesto que ahí puede tener algún tipo de problema. Muy bien, ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Y llegamos a la famosa distancia de detención.
Mucha atención. Recuerden que esto es un cálculo matemático que tenemos que realizar con mucha cuidado, podríamos decir. La distancia de detención en este caso es la suma de la distancia de reacción y la distancia de frenado. ¿Qué significa cada uno? Primero, miren acá. En esta imagen se nos explica claramente. La distancia de reacción, según su definición, como dice acá abajo, es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo pisando el freno. O sea, yo voy conduciendo y veo unos metros más adelante que viene un cruce. Y en ese cruce hay semáforos. Entonces, como yo veo que viene el cruce y veo que la luz está cambiando a luz roja, yo comienzo a pisar el freno. Ese momento en el cual yo vi la luz roja y pisé el freno, que puede ser un segundo, ese momento se le llama distancia de reacción. ¿Cómo yo reaccioné frente a ese estímulo? Luego, desde el momento que yo pisé el freno y comienzo a detener el vehículo hasta que el vehículo se detiene por completo, a eso se le llama distancia de frenado. Según su definición, es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que logra detenerlo. ¿Ok? Estos dos son distancia de reacción y distancia de frenado. ¿De qué depende la distancia de reacción? La distancia de reacción depende de la edad. Muchas veces las personas que tienen mucha edad van perdiendo esta capacidad de reaccionar más rápido, ¿verdad? Fatiga y somnolencia, claramente. Consumo de alcohol y drogas. Algunos medicamentos, una persona que toma pastillas para dormir, por ejemplo, y tiene que conducir y anda con mucho sueño, por supuesto que también se ve alterada la reacción. Temperatura al interior del vehículo y también las distracciones. En este caso, las distracciones hablamos principalmente de lo que tiene que ver con el uso del celular y otros mecanismos, ¿ok? Y la distancia de frenado, ¿de qué depende también? Depende de la velocidad a la cual circula. No es lo mismo frenar a 30 kilómetros por hora que frenar a 100 kilómetros por hora, ¿ok? La masa del vehículo, en este caso, mientras mayor masa tiene el vehículo, por supuesto que más cuesta frenar. La carga y su colocación. Cuando hablamos de la aerodinámica del vehículo, que la carga vaya bien puesta y distribuida. El estado del vehículo, que el vehículo esté en buen estado, las condiciones de la vía y las condiciones meteorológicas. No es lo mismo frenar en un pavimento seco que en un pavimento con hielo. ¿Ok? La distancia de frenado, por ejemplo, en el pavimento con hielo, puede aumentar hasta 10 veces por encima de lo normal. Y en un pavimento con agua puede aumentar hasta 2 veces por encima de lo normal la distancia de frenado. ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos algunos ejemplos. Vamos a ver cómo se calcula, porque esto es un cálculo matemático. Así que vamos a ver cómo se calcula esto, ¿ok? Voy a dejar de proyectar y vamos a ir al ejemplo. Muy bien. Aquí está el ejemplo que vamos a ver. A ver, este ejercicio, en el examen se plantean ejercicios de esta forma. Muy bien. Si un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora, ¿cuál es su distancia de detención? Esa es la pregunta. Fíjese que abajo, donde dice distancia de reacción, dice se multiplica por 3 y la distancia de frenado se multiplica por 5. ¿De dónde apareció ese 3 y ese 5? Ese 3 y ese 5 de partida, miren, yo no les voy a complicar la existencia con mucha explicación de dónde viene el 3, el 5, del cálculo matemático, de la ecuación, del otro, del 8, no sé cuánto. No, esto es una fórmula. Es una fórmula estandarizada que se ocupa para poder realizar este cálculo. ¿Ok? Por lo tanto, es una fórmula estandarizada. De ahí viene, de la fórmula. ¿Ok? Entonces, distancia de reacción por 3 y distancia de frenado por 5. ¿Cómo se calcula? Tomo el 60. Generalmente los ejercicios se presentan con números enteros.
Y en este caso, el 60, yo tengo que sacarle el 0. Le voy a sacar el 0 porque no voy a trabajar con el 0. Y tomo solamente el 6. Y multiplico, primero la distancia de reacción, 6 por 3 me da 18. Ahora, tomo el 60, le saco el 0 y lo multiplico por 5. 6 por 5 me da 30. Finalmente, este cálculo lo sumo. 18 más 30 me da 48 metros aproximadamente. Y esa es la respuesta para este ejercicio. Así se calcula. Ahora, este número 48 también es una respuesta aproximada. ¿Por qué? Porque todo el ejercicio en este caso se hace de una manera aproximada. Lo que quiere decir que a lo mejor en las alternativas no me aparece el número 48 y me aparece el número 30, me aparece el número 50. Imagínense, alternativa A, 35, alternativa B, 50, alternativa C, 85. No me aparece el 48. ¿Qué tengo que hacer? En ese caso, tengo que marcar la alternativa que más se acerque al cálculo que yo saqué. Por lo tanto, si la alternativa A era 35, la B era 50 y la C era 85, marco 50, ya que el número 50 está más cerca de 48. Esto es un cálculo aproximado, ¿ok? Por lo tanto, para que lo comprenda. En el caso también por 2 y frenado por 4. Eso es correcto. A ver, profesora, yo recuerdo que había una fórmula en la que se plantea que si se dobla la velocidad, claro que sí, ya, se debe multiplicar la distancia de reacción por 2 y la de frenado por 4. Eso es correcto. Sí, es correcto, Franco, ¿ya? Pero fíjate que eso es lo que tú me estás planteando en este caso, es un modelo de ejercicio más avanzado igual. Ya había una fórmula, claro que sí. Eh, no me voy a explayar más en eso, Franco, ¿ya? Porque creo que lo que tú me estás comentando, efectivamente, si se dobla la velocidad, a ver, se dobla la velocidad, en este caso, de 60 tendría que pasar a 120 kilómetros por hora. Mm, bueno, no me voy a explayar en eso, la verdad es que no tengo muy claro cómo es el ejercicio, así que me voy a centrar en el ejercicio principal, que es lo que les deberían preguntar, ¿ok? Así que te pido disculpas, pero por lo menos no voy a interiorizarme más en eso. Ok, sigamos. Como les estaba diciendo, en el caso, eso era solamente para recordar, gracias, Fran. En el caso que a usted le pregunten por una velocidad que no lleve un número entero, a lo mejor te preguntan por 85 kilómetros por hora, ahí usted tiene que aproximar, ¿ok? Lo puede aproximar a 90 o lo puede aproximar a 80, ¿ok? Le saca el cero y realiza el cálculo de la misma forma. Pero generalmente los ejercicios en el examen se presentan con números enteros, ¿ok? Muy bien. Continuemos entonces. Espero que haya quedado claro. Muy bien, llegamos nuevamente y ahí aparecen por supuesto algunos otros ejercicios para que ustedes lo puedan ver. Aquí está también un video explicativo del profesor Jaime por si ustedes quieren seguir recordando sobre este tema. Y nos vamos ahora a los elementos de seguridad pasiva. Último contenido de este capítulo. Los elementos de seguridad pasiva corresponden a los sistemas que aminoran las consecuencias en un siniestro provocado por dificultades con la seguridad activa como los frenos y los neumáticos. Algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad, los airbags y los apoyacabezas. Bien, vamos al primero. El cinturón de seguridad. Toda persona que esté al interior del vehículo debe llevar su cinturón de seguridad de forma individual. Los cinturones son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2012 en adelante. Pregunta de examen, atención.
de cuándo son obligatorios los cinturones de seguridad de los asientos traseros desde el año 2002. Un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad desde un piso 4. Un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad de un piso 7. Utilice cinturón de seguridad, disminuye las muertes en siniestros de tránsito y además proporcionan mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. El pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solo se lesiona a sí mismo, sino que también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero. Recuerde, utilizar el cinturón de forma correcta, ya que de esta forma cumplirá su función en un 100%. Muy bien. El uso correcto del cinturón de seguridad es desde la banda torácica, desde el punto del hombro hasta la cadera y entre los puntos inferiores de fijación. Una vez abrochado, debemos estirarlo ligeramente para que quede bien ceñido a su cuerpo. Importante, cuando sufra un siniestro, debe cambiar los cinturones de seguridad porque ya cumplieron su función. Por lo tanto, tenemos que cambiarlos. Muy bien. Ahí, por supuesto, un video explicativo. Llegamos al airbag. Cuenta 9, gracias. Elevar la distancia de tensión. Gracias, Macarena. Gracias, Franco. Ahí ustedes eh, pueden, por supuesto, ayudar a los demás con lo que están comentando. No hay problema. El airbag es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante un impacto fuerte, tarda milisegundos en inflarse y desinflarse. Reduce los riesgos que se produzcan daños cervicales, ingreso de vidrios a los ojos y evita golpes contra el volante y tableros. Atención, los airbags no son eficaces si no se utilizan con el cinturón de seguridad. Al producirse un siniestro, la bolsa se activa a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Si no lleva cinturón de seguridad, el airbag se activa y puede provocar daños muy graves. Muy bien. Atención, los airbag en este caso disminuyen la probabilidad de muerte. Se ha considerado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a bajar en un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Después de un siniestro, se deberá reemplazar el sistema de airbag aunque éste no se haya abierto. Recuerde, en este caso, que al igual que el cinturón de seguridad, si el airbag ya cumplió su función, usted debe también cambiarlo. Para evitar riesgo y obtener máximos beneficios de este sistema, siempre recuerde lo siguiente. Atención, nunca instale una silla de seguridad infantil en el asiento delantero si existe airbag de copiloto. Al encender la luz de airbag en el tablero de forma permanente, revise el sistema con un técnico. Recuerde que hay diferentes tipos de airbag, frontales, cortinas, de cabeza e inteligentes. Recuerde informarse sobre los airbags cuando conduzca el vehículo. Y aquí tenemos, por supuesto, otro video explicativo y llegamos finalmente al último tema que habla sobre los apoyacabezas. La función es evitar daños cervicales cuando se es impactado por atrás. La regulación. Siempre la posición debe ser regulada por cada conductor y pasajero. Se debe regular tanto los apoyacabezas delanteros como los traseros. Los apoyacabezas deben estar regulados de manera de aumentar su contribución a la seguridad de cada persona en caso de impacto posterior. ¿Cuál es la posición menos efectiva del apoyacabezas? Es importante que no se utilicen en la parte más baja, o sea, si el apoyacabezas queda en el cuello, no está correcto, pues es menos efectivo. La altura del apoyacabezas debe quedar situado en la parte superior de la cabeza y siempre a la altura de los ojos. Pregunta de examen. Y la distancia respecto de la cabeza con el asiento del apoyacabezas, en este caso, debe ser lo más baja posible y nunca mayor a 4 centímetros. Muy bien, eso también es pregunta de examen. Bien, ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Muy bien, queridos estudiantes, hemos llegado ya
al final de este intenso capítulo 2 de los principios de la conducción. Acá tenemos un video de apoyo y acá tenemos otro video de apoyo del profesor David y el test de la unidad. Antes que se vayan, voy a hacer algunas preguntas sobre el tema y ustedes me responden en el chat. ¿Les parece? Comencemos. Pregunta número 1 del capítulo de hoy. ¿Cuál es la función que cumple el motor en un vehículo? A. Generar energía. B. Transformar energía. C. Conducir energía. Muy bien. Ustedes me dicen. Perfecto. Ustedes me dicen que es la letra B. Claramente transformar la energía. Y eso es correcto. Les recuerdo, el motor es una máquina que transforma energía química del combustible en energía mecánica, es decir, en movimiento. De la energía producida por el combustible solo se aprovecha alrededor del 40% debido a pérdidas energéticas como gases de escape, sistemas de refrigeración, etcétera. Muy bien. Siguiente pregunta. Los espero. Hagan el cálculo. Usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones. La superficie de la calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de detención total? Distancia de reacción más distancia de frenado, si usted va a 70 kilómetros por hora. Realice el cálculo, lo espero. Realice el cálculo. Muy bien. Perfecto. Estoy mirando sus respuestas. Efectivamente, este cálculo no es exacto. Se dieron cuenta, ¿verdad? No es un cálculo exacto. Ujú. Muy bien. ¿Cuánto da al final? Díganme cuánto les dio en el cálculo. Creo que da 56. Sí, 56, tal cual. Por lo tanto, si me da 56 y el número 56 no se encuentra en las alternativas, tengo que buscar la alternativa que más se acerque a ese número. Y pongo 50 metros y eso es correcto. Muy bien, muy bien. Felicidades. Vamos a la siguiente. La seguridad activa se define como A. Es aquella que actúa en los frenos del vehículo para evitar algún tipo de accidente. Tiene como objetivo minimizar las consecuencias de un accidente. C. Es aquella que sirve para evitar que se produzca un accidente. Marque su respuesta. Estoy mirando sus respuestas. Marque, marque, marque. Muy bien. Perfecto. Ustedes me están marcando la letra C. Yo también voy a marcar la C y eso es correcto. Para evitar, no minimizar la seguridad activa, lo que hace su función principal es para evitar que se produzca un accidente. Siguiente pregunta. La principal función del aceite es la B. A.
Reducir la fricción y evitar el desgaste de las partes móviles. B, ninguna de las mencionadas. C, aumentar la fricción. D, refrigerar. Muy bien. Letra A. Ustedes me marcan la letra A y eso es súper correcto. Muy bien. Y la última pregunta de hoy. ¿Qué referencia debe tomarse en cuenta para regular la altura del apoyacabezas? Cabeza. A. La comodidad del conductor. B. La altura del nivel de los ojos. C. El tamaño del asiento. Bien, claramente que sí. Excelente, estoy viendo. Antes que leyera ya respondí que estaba muy fácil esta pregunta, Benja. Estaba muy fácil, claro que sí, la altura, el nivel de los ojos. Muy bien, queridos estudiantes, hemos llegado ya. Felicitaciones quienes tuvieron todas sus respuestas correctas. Les cuento que mañana, ¿qué nos toca mañana? Mañana nos toca el tema de convivencia vial. Este tema de mañana es un tema mucho más cortito que el de hoy, es un tema bastante más simple de entender, pero es un tema muy importante. Así que los espero mañana para que podamos seguir estudiando todos juntos a las 9 de la noche. Ha sido un placer poder acompañarlos. Sigan estudiando, sigan haciendo muchos test que lo van a lograr. Créanme que sí, lo van a lograr. Así que un abrazo para todos, que mañana tengan un excelente día y nos vemos de nuevo. Nos vemos mañana de nuevo a las 21 horas. Que estén súper bien. Hasta mañana. Chao, chao.